Vamos a hablar ahora de modelos de problemas de comparación, y dentro de los modelos de problemas de comparación vamos a hablar de valoración de medios de diagnóstico. Valores de cribaje es un término que se refiere al conjunto de propiedades a través de las cuales valoramos un medio de diagnóstico. Esas propiedades se llaman sensibilidad, especificidad, cociente de probabilidades. Supongamos que queremos establecer la utilidad de la punción aspirativa con aguja fina para la detección de cáncer de mama con respecto a la biopsia mamaria que funcionará como gold estándar. Formulemos el objetivo en forma precisa y digamos que lo que queremos es estimar los valores de cribaje de la punción de aguja fina para la detección de cáncer de mama. El diseño de la investigación tendría este esquema. A partir de una población se toma una muestra. Esta muestra es sometida en forma independiente a la biopsia, es decir, al gold estándar, y a la punción de aguja fina, que es el nuevo medio de diagnóstico. La lectura de los resultados de la biopsia, es decir, del gold estándar, y de los resultados del nuevo medio de diagnóstico, deben ser hechos por profesionales diferentes. Dos profesionales en forma independiente y cegada. Esto quiere decir que la persona que lea los resultados del gold estándar no debe saber qué resultados produjo la persona que leyó el nuevo medio de diagnóstico. Y aquel profesional que leyó los resultados del nuevo medio de diagnóstico no debe conocer cuál fue el informe de la persona que leyó el gold estándar. Por lo tanto, este es un diseño a muestras relacionadas, porque se trata del mismo grupo de pacientes visto por dos profesionales, a doble ciego. Frecuentemente uno ve que los resultados son leídos por el mismo profesional, y eso no sirve. Cuando termina la investigación, se produce el cruzamiento de información. Va a haber personas que son positivas al gold estándar o negativas al gold estándar. Va a haber individuos que son positivos al nuevo medio diagnóstico o negativos al nuevo medio diagnóstico. De este modo, queda configurada una tabla a doble entrada que tiene este formato estándar tradicional. Se podría dar en otro formato, pero este es el formato estándar. Es como debería aparecer en cualquier publicación, en donde positivos y positivos van en los primeros casilleros y negativos van en los casilleros restantes. Esta tabla de doble entrada queda dividida en 4 casilleros. El primer casillero se refiere a aquellos individuos que dieron positivos tanto al gold estándar como al nuevo medio de diagnóstico. El de al lado corresponde a aquellos que dieron positivos al nuevo medio de diagnóstico, pero que fueron negativos al gold estándar, y a esos se los denomina falsos positivos. Después queda la línea correspondiente a los negativos al nuevo medio de diagnóstico, que se subdivide en negativos al nuevo medio de diagnóstico, pero positivos al gold estándar, y estos se denominan falsos negativos, o negativos al nuevo medio diagnóstico, también negativos al gold estándar, y se denominan verdaderos negativos. Supongamos que efectivamente se ha realizado una investigación y se han obtenido estos datos. Ven que hay 14 verdaderos positivos, 91 verdaderos negativos, 8 falsos positivos, 1 falso negativo. Veamos ahora cómo se mide la primera
y más conocida de las propiedades. Esto es la sensibilidad. Sensibilidad es la probabilidad de que un individuo positivo al gol estándar dé positivo al nuevo medio de diagnóstico. La fórmula es la que se muestra en pantalla. En el caso que estamos estudiando, sensibilidad es igual a verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Esto es, sensibilidad es igual a 14 sobre 14 más 1, lo que da 0,93 o 93%. Mientras mayor sea la sensibilidad de una prueba, mayor es la probabilidad de que la prueba detecte la enfermedad. Por su parte, especificidad es la probabilidad de que un individuo negativo al gol estándar dé negativo al nuevo medio de diagnóstico. La fórmula es especificidad es igual a verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos. Aplicando la fórmula, en el caso que vimos en la tabla, la especificidad es igual al 91%. Cuanto más aumente la especificidad, mayor será la probabilidad de que las personas sin enfermedad sean detectadas por la prueba. Después de calculadas la sensibilidad y la especificidad, se pueden seguir dos caminos. Primero, se puede acceder a un medio gráfico que permita valorar el rendimiento del medio de diagnóstico. El otro camino consiste en realizar algunos cálculos complementarios que informarán sobre el rendimiento. Veamos primero el procedimiento gráfico. Consiste en obtener una curva ROC y al mismo tiempo obtener el área bajo la curva. ABC significa área bajo la curva. ROC es un tipo de curva especial, es Receiver Operating Curve. Se denomina curva ROC a un gráfico cuya disposición indica el rendimiento que puede obtener un medio de diagnóstico. De esta manera, de un solo golpe de vista podemos tener una idea si tenemos un medio de diagnóstico de buena calidad, un medio de diagnóstico regular o un mal medio de diagnóstico. Ahí tenemos un modelo de curva ROC que identifica que el rendimiento diagnóstico es nulo. En realidad se habla de curva, pero debería hablarse de línea ROC. Fíjense que esta línea ocupa exactamente la diagonal de este cuadrado. En el gráfico se representan la sensibilidad y uno menos especificidad. Por eso les comenté que después que calculé sensibilidad y que calculé especificidad, el próximo paso podría ser tener la curva ROC. Esto representa la proporción de verdaderos positivos y esto representa la proporción de falsos positivos. Este medio de diagnóstico sería un pésimo medio de diagnóstico porque cada vez que gana una unidad en verdaderos positivos, gana una unidad en falsos positivos. El mejor medio de diagnóstico sería aquel que nunca tiene falsos positivos y siempre tiene verdaderos positivos. El medio de diagnóstico perfecto, ideal, tendría una línea que se movería sobre el eje de las ordenadas. El área, cuando se habla del área, se define al área de este cuadrado y arbitrariamente se le asigna un valor de 1 a este área, de tal manera que cuando tengo rendimiento óptimo, el área bajo la curva es 1, porque se abarca todo el cuadrado. Un medio de diagnóstico que tiene un área bajo la curva igual a 1 es un medio de diagnóstico óptimo, tiene rendimiento óptimo. El medio de diagnóstico con rendimiento nulo tiene un área bajo la curva que es la mitad, justo la mitad.
Es decir, que el área bajo la curva es igual a 0,5. Usando lógica elemental podemos deducir que los valores que alcanza el área bajo la curva de un medio de diagnóstico se mueven entre 0,5 y 1. Volviendo al ejemplo dado, teníamos estos datos con 14 verdaderos positivos, 91 verdaderos negativos, 8 falsos positivos, un falso negativo. Entonces tenemos una curva ROC con estas características. Está por encima de 0,5 y se ve que está bastante cerca del valor 1. Así que es un medio de diagnóstico con un rendimiento aceptable. Fíjense cómo con un solo golpe de vista puedo evaluar el rendimiento del medio de diagnóstico. Cosa que no pasaba si tenía los datos de sensibilidad solo y especificidad solo. Noten que el programa mismo, en este caso es el NetKite, que es un programa que calcula el área bajo la curva, calcula la curva ROC, dice que el área es de 0,926, es decir, que es bastante cerquita a 1, nada mal, pero tiene un intervalo de confianza que va de 0,862 a 0,967. Es decir, si bien puede ser 0,967, también podría ser 0,862, que lo convertiría en un medio diagnóstico menos aceptable que el que tenemos acá aparentemente. Pero es muy importante tener el intervalo de confianza. Además de eso, me da un valor de P que me dice que es significativo. Acá es cuando saca las bandas de confianza para el área. Fíjense que podría estar mucho más cerca de 1 o podría estar mucho más cerca de 0,5. Ahora, de un solo golpe de vista, ¿cuál les parece mejor medio de diagnóstico? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Lo que pasa es que es tan gráfico esto, es tan expeditivo, que es muy difícil meter un medio de diagnóstico de poca calidad si uno tiene un área bajo la curva. Pues fíjense que el medio gráfico tiene su utilidad, pero en realidad, si uno observa los resultados del área bajo la curva, solamente con los resultados del área bajo la curva, se nota cuál es el mejor medio de diagnóstico. Es decir, que ni siquiera me haría falta el gráfico, porque yo tuviera el área bajo la curva me alcanzaría. ¿Quedó claro esto? Con la ventaja complementaria de que me da el intervalo de confianza y se ve claramente que el mejor resultado de este medio de diagnóstico es peor que el peor resultado de este medio de diagnóstico. Entonces queda claramente definido cuál es el mejor medio de diagnóstico. Como de costumbre, los cálculos y las curvas se pueden obtener online o empleando algún software. Estos valores derivados que permiten hacer una evaluación parecida a la que haríamos con el área bajo la curva, se llaman razones o cocientes de probabilidades. Y esa es la razón o cociente de probabilidad positiva y la razón de cociente o probabilidad negativa. Antes se las llamaba razones de verosimilitud y en inglés se las llama todavía y se las llamó siempre likelihood ratio. Entonces, en este caso, el cociente de probabilidades positivo es igual a sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Si ustedes se acuerdan las coordenadas de la curva ROC, se van a acordar que efectivamente una de las coordenadas era sensibilidad y otra de las coordenadas era 1 menos especificidad. Es decir, que la curva ROC, estrictamente hablando, es una manera de graficar el cociente de probabilidad positivo. Fíjense que el cociente de probabilidades negativos se calcula de esta manera. Cociente de probabilidades negativos es igual a 1 menos sensibilidad sobre especificidad. En los mismos sitios mencionados para los gráficos, se dispone de calculadoras online para estos valores derivados.
también a freeware o shareware disponibles, como por ejemplo el que se muestra a continuación, que ustedes ya tienen. Ustedes tocarían en la pestaña medio de diagnóstico y entonces fíjese que aparece el cociente de probabilidades positivo, el cociente de probabilidades negativo, que aparece la sensibilidad, la especificidad, aparecen los datos que necesitamos. Y es el mismo ejemplo que estamos viendo, en donde estamos viendo los resultados. Efectivamente, el cociente de probabilidades positivos es 11,5, el cociente de probabilidades negativo es 0,073. Vamos a ver ahora cómo se aplica. El cociente de probabilidades positivo indica en cuánto se incrementa la chance de que el paciente tenga enfermedad si el nuevo medio de diagnóstico es positivo. Dado que chance u odds es un concepto poco familiar, vale relacionarlo con el concepto más conocido de probabilidad. La relación entre chance y probabilidad se puede expresar así. Chance es igual a probabilidad sobre 1 menos probabilidad. La otra manera es a la inversa. Probabilidad es igual a chance sobre 1 más chance. También se pueden emplear nomogramas como el de Fagan, en donde tengo la probabilidad pretest, tengo el likelihood ratio, es decir, el cociente de probabilidades, y tengo la probabilidad post-test. Ya está graficado, entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Ejemplo del uso del cociente de probabilidad positivo. Una mujer de 35 años de edad consulta por un bulto en su pecho derecho. Hay antecedentes familiares de cáncer de mama positivos y el resto de la exploración física es negativo. Consultando la literatura disponible, se obtiene información que indica que el porcentaje, es decir, la probabilidad de personas con esas características que tienen cáncer es del 88%. Es decir, que esta paciente, tal como está, tiene un 88% de probabilidad de tener cáncer. Decido aplicar la punción de aguja fina para hacer el diagnóstico y el anatomopatólogo informa el resultado como positivo. Yo ya sabía que la punción de aguja fina, cuando lo indiqué, tiene una razón de verosimilitud positiva de 11,5. Ahora tengo un nuevo panorama. La punción de aguja fina fue positiva y la paciente quiere saber en cuánto se incrementó su probabilidad de tener cáncer. Entonces, uno en el nomograma de Fagan, la probabilidad pretest y el cociente de probabilidad positiva. La probabilidad pretest era 88%. El cociente de probabilidad positiva, 11,5. Y lo llevo hasta la línea que corresponde a la probabilidad post-test. Y se ve que se incrementó hasta un 99%. Sintetizando, la probabilidad que la paciente tuviera la enfermedad antes de aplicar la punción de aguja fina era de 0,88. Luego que la punción de aguja fina fue positiva, la probabilidad pasó a ser igual a 0,99. Si se mira este cuadro, se ve que si bien la sensibilidad es de 0,93, la banda de confianza de esa sensibilidad va entre 0,68 y 0,99. Esto estaría indicando que el tamaño muestral sobre el cual se ha calculado la sensibilidad es un tamaño muestral pequeño. Para poder producir más información,
sería conveniente incrementar el tamaño muestral. Noten que aparentemente la especificidad era menor que la sensibilidad. Sin embargo, analizando las bandas de confianza, se ve que la sensibilidad tiene un mínimo de 0.768 y un máximo de 0.973 en la banda de confianza. Por lo tanto, aparentemente sería un medio de diagnóstico que posiblemente fuera más específico que sensible. Si bien con los valores exclusivos de los valores medios obtenidos sobre los datos, daba la impresión de lo opuesto. Por otra parte, el cociente de probabilidad positivo es de 11,5, pero tiene una banda de confianza que va de 5.86 a 22.75. Esto también está indicando que sería conveniente incrementar el tamaño muestral antes de formular conclusiones definitivas sobre este medio de diagnóstico. En resumen, si se dispone de algunos datos y la tecnología apropiada, la evaluación de un trabajo sobre un medio de diagnóstico no debería representar dificultades. Si un trabajo de investigación se ha hecho sobre un medio de diagnóstico, hemos aprendido que tiene que ser a doble ciego, tiene que tener un gol estándar que es el gol estándar que habitualmente se utiliza y tiene que proveer los elementos para que el lector pueda evaluar por lo menos el área bajo la curva y los cocientes de probabilidad.